iniciar ya el primer diálogo que, bueno, el tema va a ser la transformación digital de la logística del Ejército. Como sabemos, la logística militar es crucial y esencial para el Ejército español porque constituye el soporte vital que permite a las tropas operar de manera eficaz, continua y segura. Se la considera un pilar fundamental, ya que no hay operaciones de ningún tipo sin logística. Por eso aquí vamos a abordar la transformación digital de la logística del Ejército. Se hablará del modelo predictivo o modelo Amazon, también de los tres pilares de la logística, que es sostenimiento, adquisiciones e innovación y calidad. Todo ello abordando una visión general de la seguridad y protección de datos. El moderador será Antonio Olaya, redactor de Moncloa.com y especialista en defensa. Y vamos a contar también como invitada con Begoña Villacís, directora ejecutiva de la Asociación Española de Centro de Datos. Si están, adelante. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de logística, como ha introducido Ramón sobre la charla. Y yo quería preguntarte, ¿qué son los centros de datos? Que para nosotros, para el común de los mortales, es algo mega desconocido. Bueno, pues hace algunos años aprendí a decir, me encanta que me hagas esa pregunta, pero es verdad. Es una buena pregunta porque seguramente ustedes en los medios empezarán a escuchar ese término, centros de datos, y muchas veces se habla de los temas, pero no se habla de para qué sirven los temas. Entonces, recientemente hicimos una encuesta desde SPINDC, que es la Asociación Nacional de Empresas de Centros de Datos, entre los ciudadanos españoles y descubrimos, bueno, aparte que la calificación que se le daba a la industria era muy alta, 8,7, que eso es algo parecido a la calificación que se le da a los servicios esenciales, pero la mala noticia es que la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que son los centros de datos. Entonces conviene explicarlo. La gente, entre los que nos incluimos, nuestra generación, utiliza Internet, utiliza las aplicaciones. Sin ellas ahora mismo no podríamos vivir como vivimos hoy en día. Mandamos WhatsApp a nuestras madres, Bizum a nuestros hijos, mails, conferencias, de todo. Por ejemplo, el streaming, vemos la tele, todo lo que lo hacemos por Internet. Pero hemos renunciado a entender cómo llega Internet a nuestras vidas, cómo es posible Internet. Y algunos de los términos que utilizamos como nube son además muy poco intuitivos, porque nos llevan a pensar que Internet es algo etéreo, ¿no? Que se asemeja a algo parecido a las ondas de la radio, es decir, que flota. Y no nos preocupamos demasiado de saber, y estamos en un momento que debería preocuparnos mucho, saber por qué las cosas funcionan. Si me preguntas, yo diría que tanto que se habla de la educación, a los niños se les debería enseñar en estos tiempos cómo funcionan las cosas. Pues bien, Internet es físico. No existe tal cosa como la nube. Cuando nosotros alojamos las cosas en una nube, las estamos metiendo dentro de un edificio que se llama centros de datos. O sea, no hay nubes que flotan, no hay ondas. Hay cables, hay centros de datos. Cuando abres tu WhatsApp estás abriendo un centro de datos. Cuando mandas un Bizum estás abriendo un centro de datos. Cuando te metes en Internet estás abriendo un centro de datos. Tu navegador, todo, para que funcione, tiene un centro de datos detrás. Hay muchos tipos de centros de datos. Tenemos los hiperescalares, que son más grandes. Bueno, tenemos los colocation, tenemos los edge. Pero sin centros de datos a día de hoy no podríamos funcionar. Esa es la importancia de los centros de datos y por eso es una industria que es totalmente estratégica, sobre todo para la soberanía y la autonomía de un Estado. Y en referencia a esto, ¿por qué esos datos y por qué se exige que esa logística se guarde en España? A ver, vamos una generación por detrás, no en España, en Europa. Vamos una generación por detrás y tenemos que ser muy conscientes de ellos. ¿Por qué? Pues, habrán escuchado ustedes lo de que, la inteligencia artificial. Habrán ido a muchos foros ustedes de inteligencia artificial. No, lo que no les cuenta nadie es que la inteligencia artificial se desarrolla en los centros de datos. Sin centro de datos no hay inteligencia artificial. Los países que apuesten por centros de datos son países que pueden competir en IA, y los que no, no. Es así de simple. Y nosotros vamos muy por detrás. ¿Por qué en España? ¿Por qué en Europa? Porque nos hemos dado cuenta de una cosa que es vital y yo creo que en los tiempos que corren y con la situación geopolítica a nadie se le escapa, que los datos son el petróleo.
es lo que te hace más vulnerable, ¿no? Los datos de tu propio ejército, los datos de tus propios ciudadanos, y todo eso se aloja en un sitio que se llama centros de datos. Por eso Europa ha dicho que tenemos que territorializar los datos y buscar que los datos se alberguen dentro de zona europea. La IA es una cosa que, como se dice habitualmente, crean los americanos, copian los chinos y nosotros regulamos. Por eso vamos también un poco por detrás. Lo bueno que tiene es que es verdad que somos un espacio de garantías, pero si somos un espacio de garantías, querremos que los datos estén aquí. De hecho, en esa misma encuesta, lo que dicen los ciudadanos es la mayor preocupación que tienen los ciudadanos es su privacidad y sus datos. Y la pregunta que le hacemos a todos, ¿dónde queremos que estén nuestros datos? ¿En China o en España? Yo creo que la respuesta es muy fácil, ¿no? Pero para eso tenemos que tener industria en ese sentido. Te voy a dar algunos datos que son un poco preocupantes. Y es que el 92% de los datos mundiales pues se procesan fuera de Europa. Te doy otro dato preocupante y es que nos estamos empeñando mucho en regular mucho los centros de datos, que todo en Europa tiene que ser exquisito. La respuesta del mundo, porque es que se compite con el mundo a día de hoy, es que pues, el 45% de los centros de datos ya están en Estados Unidos, el 25% está en China y en España. ¿Qué porcentaje dirían ustedes que tenemos cuando somos el mayor mercado, uno de los mayores mercados? Pues tenemos el 7% de los centros de datos, algo que es muy, muy, muy bajo. Y tenemos el 4% del cloud mundial. Es decir, creo que en pocos momentos de la historia Europa ha estado tan por debajo. Es verdad que con muy buena intención, con la intención de regular, con la intención de hacer las cosas bien, con la intención de tomárselo con tranquilidad, cosa que empieza a ser un problema porque los que hemos estudiado Derecho, una de las primeras cosas que aprendes es que el derecho va siempre por detrás de la sociedad. Pero se busca que la sincronización sea máxima. En los tiempos que corren va muy, muy, muy por detrás de la sociedad. Entonces es imposible competir con países que están siendo mucho más ágiles. Y cambiando de tema, el modelo, lo ha anunciado antes Ramón, el modelo predictivo, el modelo Amazon. ¿Qué es? Yo no hubiese utilizado ese ejemplo hoy, pero por lo de Amazon... Es algo muy llamativo que es. Pues es algo que sería muy interesante para la defensa en España y tiene que ver con anticiparse en lugar de solventar. ¿Cómo anticipa? Pues con los datos en tiempo real allí donde estén, con centros de datos, que son los centros de datos Edge, que están repartidos por las ciudades. Ustedes no lo saben, pero a lo mejor el edificio que tiene al lado tiene un pequeño centro de datos. Os diré como anécdota que hay un pequeñito centro de datos, muy pequeñito, no os voy a decir dónde, del que responde el 1% de la conectividad de toda España, de la conectividad. Desde esos centros de datos Edge funcionan como antenas, recogen las realidades y se procesan a nivel nacional, en un centro de datos nacional, ¿no? Donde se dan soluciones de una manera extremadamente ágil. Y eso es totalmente replicable a defensa. De hecho, cuando decimos que necesitamos tener soberanía, es que es vital que podamos ser independientes. Eso es una cosa que, ¿se acordaron ustedes que nosotros despertamos allá durante la pandemia? Que somos un país sin industria, somos un país que no somos autónomos, no tenemos autonomía y desde entonces pues nos hemos olvidado porque se debería haber hecho mucho más porque seamos autónomos. Tengan ustedes en cuenta que en Madrid, y en España, concretamente en Madrid hay el 50% de los centros de datos de toda España, 54%. Pero en España es un país estratégico y por eso la industria está mirando aquí por varias razones. Uno, por la energía renovable. Somos extremadamente competitivos y los centros de datos se alimentan de energía renovable. Dos, por una red de fibra que es incomparable a nivel europeo. Ahí hicimos los deberes. Y tres, por una cosa que es totalmente accidental, pero a lo largo de todos los siglos es una cosa que nos ha ofrecido mucha ventaja competitiva y es por dónde estamos en el mapa. Estamos en el centro. Estamos en el centro. Y eso quiere decir que todos los cables submarinos, o muchos de los cables submarinos, pasan por España. Vienen desde Myrtle Beach, Virginia Beach, Estados Unidos, de Latinoamérica, de África y de Europa. Y todos pasan a través de España. Solo Londres, o Inglaterra, Reino Unido, es comparable a nivel de comunicaciones. Por eso somos extremadamente competitivos.
Y esa ventaja la deberíamos aprovechar también para industrializarnos como país, para poder estar más protegidos, para poder ganar soberanía, porque al final toda la industria que tengas en tu país es lo que va a poder permitirte funcionar si eres desenganchado. Me explico. ¿Qué pasó en la guerra de Ucrania? ¿Cuáles fueron las primeras víctimas no humanas? Los cables submarinos. En Nord Stream, pues todo. Eso es. Eso es. Entonces tú, gracias a esos cables submarinos, tienes que atraer la industria. Pero una vez que tengas la industria aquí, tiene que poder ser absolutamente independiente. Tengamos en cuenta que hay un dato que tampoco se conoce mucho, y es que el 80% de esos cables submarinos son de empresas privadas. O sea, no son nuestros. Lo cual complica la geopolítica del dato, ¿no? Eso es, efectivamente. Y vivimos tiempos que mi generación no los ha conocido. O sea, nunca mi generación había pensado en la posibilidad real de una guerra o de un conflicto, nunca. Y sin embargo, ahora mismo a nadie se le escapa, todo el mundo tiene eso, como dicen los americanos, en el back of my mind, ¿no? Entonces, unido a que somos la primera generación también que no tiene anticuerpos frente al hambre, frente a anticuerpos frente a la guerra, y sobre todo vivimos un momento de polarización extrema con comportamientos de países que son extremadamente importantes, pues, más erráticos. Yo creo que deberíamos estar haciendo los deberes. ¿Que es bueno regular? Sí. ¿Que es bueno atrofiar? Desde luego no. Y como todo esto, ha sufrido una transformación con la llegada de la IA. ¿Qué ha supuesto la IA dentro del mundo de los datos y a nivel de su relación con la defensa, la defensa entre el dato y la defensa? Bueno, lo primero, cuando hay que empezar por la primera de las revoluciones. ¿Puedes hacernos un esbozo de cómo se encuentra España también dentro de...? Hay que hablar de la primera de las revoluciones. ¿Por qué existen centros de datos? Centros de datos existen desde el momento en que las empresas que empiezan a concederle importancia a los datos que manejan, a los datos que procesan, externalizan la custodia de estos datos, ¿no? Vamos a ponerlo, realmente son servidores que llevan a un edificio que tiene unas condiciones en las cuales pues, están más seguros, están más securizados, están mejor tratados, ¿no? Eso es un centro de datos. Bien, un país es tan débil como es más débil el eslabón más débil de su cadena, porque por ahí te pueden entrar. El hecho de que todas estas empresas vayan alojando en un centro de datos que por economía de escala es mucho más eficiente, consume menos, aunque consume porque consumen energía. Agua no, cuando lo escuchen, no es un problema de España, no se crean lo de la botellita. No es cierto, lo de que si haces una consulta a ChatGPT, que yo lo he escuchado por ahí, te ves una botella de agua y mueren 2 angelitos. Eso no es cierto. Eso es cuando se lo escuchan a alguien le dice, menuda cuñadez me acabas de decir, ¿sabes? Porque en España, lógicamente, las multinacionales que vienen no buscan el recurso hídrico, porque no somos un país que tenga agua en exceso, todo lo contrario. La mayor parte de los centros de datos que se construyen en España se hacen ya con circuito cerrado. Los que ya existen, la mayoría ya son con circuito cerrado. Pero bueno, en cualquier caso. Y en zonas secas, ¿no? Porque Aragón... Claro. Efectivamente. Las zonas de Aragón son bastante importantes. Consumen energía, sí, pero es que España no tiene un problema de consumo de energía. Tiene un problema de que en julio batimos récord de verter energía renovable a la basura porque no hay suficiente consumo. Bueno, entonces, esa es la primera revolución y eso securiza mucho el país, el hecho de profesionalizar y externalizar la seguridad y el tratamiento de los datos. La segunda viene con la nube. Y es cuando el sector del centro de datos crece de forma exponencial porque la nube no existe, ya lo hemos dicho antes, son centros de datos. Y la tercera viene con la IA. Pero en IA, por ser honestos, que debería ser donde debiéramos estar mirando como país, vamos muy por detrás. No España, Europa va muy por detrás. Tiene que ver con la hiperregulación, tiene que ver con la burocracia normativa y es verdad que la revolución viene precisamente con los chips de Nvidia, que cada vez admiten más procesamiento en mucho menos espacio, pero también con mucho consumo de energía. Es decir, un centro de datos que tiene IA generativa, consume mucha más energía. Así que el principal reto va a ser la energía. ¿Es malo? No, para España es bueno, porque nosotros somos productores de energía. Yo, el día del apagón... había muchas dudas en la asociación, ¿salimos a comunicar o no salimos a comunicar? Porque
como todo el mundo piensa las cosas como las vivimos en casa, tú cuando tienes un apagón en casa, ¿qué piensas? Pues he metido enchufado demasiadas cosas, ¿no? Bueno, pues en España no fue así, fue al revés realmente. Todas las asociaciones de energía renovable lo que están pidiendo es que haya más demanda, no que haya menos, para que sea mucho más rentable producir toda la energía que tenemos en España. Así que tenemos todas las condiciones para realmente ser muy extraordinariamente competitivos en el sector de centros de datos. Y ofreciendo buena calidad, ¿no? Y ofreciendo una calidad extraordinaria, que es la que se ofrece securizando al país, porque los datos están mucho más protegidos en un centro de datos que en el cuarto de la escoba de una pyme, que es cierto, garantizando seguridad país y, sobre todo, lo más importante, soberanía digital y soberanía del dato. O sea, tenemos que volver a traer los datos a España y a Europa. A Europa, por supuesto, pero también a España. Y Europa aquí se debería comportar, tendría que tener, sería más deseable que tuviese un comportamiento en bloque, que hubiese más conciencia del bloque europeo. O sea, creo que estamos demasiado atomizados, ¿no? Todavía. ¿Y cuál es nuestra competencia en este sector? ¿Qué países o qué organizaciones pueden ser nuestra competencia? Bueno, tanto a nivel español como europeo. Bueno, lo primero a nivel mundial. O sea, China y Estados Unidos ahora ya sí que están siendo los imperios, porque las fronteras físicas son ya de otro siglo, son importantes, pero a día de hoy las fronteras están en otro lado, están en Internet, son absolutamente digitales. Y yo diría que los dos imperios son ellos ahora mismo. Y es muy difícil acercarnos, y menos con las condiciones que nos hemos dado para acercarnos. Dentro de España, nosotros llegamos a una segunda generación de centros de datos. La mayor parte de los centros de datos están en la zona conocida como la zona FLAP, Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París, que son los primeros que emergieron. Luego Dublín, hay otros países que pues, lo están haciendo bien. Y si se dan cuenta, ¿dónde están los centros de datos? Donde hay una economía potente. Si ustedes quieren saber si hay una economía potente, lo primero que tienen que saber, uno de los primeros indicadores es el volumen de los centros de datos que tiene esa región. Porque la proximidad de los centros de datos te asegura muchas cosas que te hacen muy competitivos. Baja latencia, proximidad, mejor funcionamiento. Es decir, son las redes de lo que es una región. Por eso Aragón lo está haciendo muy bien en este sentido. Está siendo increíble lo que están haciendo en esa región. Que yo siempre se lo reconozco al presidente Azcón porque ha sido bastante audaz y bastante valiente. Es como enseña de su legislatura ahora, ¿no? A nivel económico. Tiene previsto invertir bastante dinero en creación de centros y es como uno de los puntos fuertes que bueno, yo diría que más fuerte, porque escuchar a empresas multinacionales como las que tenemos en SpainDC, que están pues, desde Equinix, Data4 hasta Amazon, Microsoft, Naviax, que es más española y tal, escucharles hablar de Aragon, que es como se le conoce en Silicon Valley, y que se haya hablado de una herramienta como es el PIGAS, que es la herramienta que han utilizado para acelerar todo esto en empresas tan importantes, es increíble lo que han hecho. Por terminar de contestar a tu pregunta, tenemos a Italia, tenemos a Polonia y tenemos a Portugal pues compitiendo. Y luego en los países nórdicos, puesto que ahí es mucho más fácil enfriar un data center, lógicamente. Es curioso de Polonia, ¿no? Que es como... Ahora siempre nos comparan con ellas como una economía muy emergente que nos está devorando un poco dentro de la UE, ¿no? Polonia lo está haciendo muy bien, pero nosotros lo estamos haciendo mejor. O sea, y podríamos hacerlo mucho mejor. Y lo está haciendo mejor la sociedad civil, la parte privada en España. Y de hecho, por ejemplo, a nivel que es muy representativo, a nivel de asociación, somos más o menos de la misma edad y nosotros pues tenemos 260 asociados más o menos y ellos tienen 70. O sea, nosotros, la sociedad civil lo está haciendo mejor aquí, las condiciones son mejores aquí. Si hubiese ya un acompañamiento y una apuesta por reindustrialicémonos con la infraestructura, que va a ser la infraestructura del futuro, que además va a contribuir a garantizar la soberanía del dato de nuestros ciudadanos y también la securización a nivel de ciberseguridad, que es absolutamente fundamental, que como he dicho antes, queda mejor garantizada en un centro de datos que el cuarto de la escoba. O sea, que la alternativa que no haya centro de datos, porque ya se empieza a hablar, pues hay... Siempre hay decrecentistas, o sea, siempre hay decrecentistas. No, quedémonos... A ver, señora, que si no tiene usted centro de datos,
es que lo va a tener que estar tener en su casa. O sea, imaginémonos cómo sería la seguridad de este país si los datos de todo el mundo estuviesen pues en tu despacho o en el comercio. Claro, o sea, sería absolutamente imposible. ¿Sabes lo que dicen los americanos de "not in my backyard"? Y dicen, vale, lo que sea, pero no en mi patio trasero, no in my backyard. Pues el centro de datos existe para eso, es el backyard de todo el mundo, pero además con condiciones de más seguridad y más eficiencia. Y para finalizar, vamos a jugar un poco a futurólogos. ¿Qué hitos pensáis en los próximos años desde la asociación que van a ocurrir? Y sobre todo, ¿qué impacto van a tener en España y directamente en la sociedad? Vale. Ahora mismo nosotros se empiezan a abrir más vías de diálogo con la administración. Algo yo creo que es fundamental. Si nosotros tuviésemos que pedir algo, lo que pediríamos es, si se va a decir sobre centros de datos, sobre energía, oye, queremos estar ahí, porque el conocimiento lo tenemos nosotros, con lo cual le pedimos a la administración que sea mucho más permeable. Y en Portugal, por ejemplo, hay una comisión, hay una mesa en la que están la asociación y las empresas, los operadores del sector y el ministerio. Tiene que ser fundamental. En Reino Unido han hecho exactamente lo mismo. En Francia, una apuesta muy decidida, más exagerada todavía, porque ahí estamos hablando de meter de forma programada energía nuclear, algo que garantiza bastante el sistema, pero en todos los sitios, en Alemania están retrocediendo un poco, están haciendo bien las cosas. Entonces, ahora nosotros empezamos a observar mayor apertura. Si podemos trabajar en esa colaboración público-privada, creemos que España puede ser un competidor serio y además competir de mejor manera, porque también nosotros es verdad que llegamos en segundo lugar después de todos estos países que se anticiparon, pero nuestros centros de datos van a ser de última generación, por tanto mucho más atractivos, mucho más resilientes. Te doy un dato, con el apagón, nadie lo sabe, pero fuimos el Mercadona de la industria. Los centros de datos en España se preparan para contingencia cero de forma mensual, no habiendo tenido precedentes de un apagón en España, aún así, por protocolo, se preparan para contingencia cero, porque el riesgo 0,1 no es tolerable, ¿no? Y en este sentido, podamos apostar por la industria, insisto, podemos ser un competidor muy, muy, muy serio. Y el país que tenga centros de datos propios va a ser mucho más seguro, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, Begoña, por abrirnos un poquito los ojos respecto a este tema y seguiremos muy atentos a la evolución de esta nueva faceta que se está consolidando en el siglo XXI. Vale, muchas gracias.